O ya casi buenas tardes. Agradecer los datos que nos ha presentado Pablo, porque me sirven de hilo conductor para presentar la siguiente mesa en la que vamos a hablar de cuál es la estrategia para el sector porcino y, además, teniendo en cuenta, por hilar esos datos que ha dado Pablo, que representamos cerca de 415.000 puestos de trabajo, que necesitamos también mucho talento y mucha gente joven que se incorpore a este sector, que estamos hablando que somos un sector que puede facturar cerca de más de 23.000 millones de euros, que esto representa cerca de 4,5 millones de toneladas al año en producción de carne. Tenía aquí apuntado un dato positivo respecto al consumo. En el TAM julio 2023, julio 2024, hemos visto cómo el consumo de carne fresca ha crecido cerca del más 4,3% en volumen y el 10,6% en valor. Esto es una buena noticia. Que estamos condicionados a los mercados exteriores, dependemos más de un 50% de lo que producimos, hay que exportarlo, y que efectivamente el sudeste asiático para nosotros es un área geográfica muy relevante, y ahí está liderando China con una recepción del más del 60% de los despojos producidos. Aunque exportamos a más de 130 países, nuestros productos están en los 5 continentes y son valorados por la seguridad alimentaria, por lo bien que lo hacemos, por la calidad de los productos y porque tenemos el modelo más exigente de producción, como habéis visto, de bienestar animal, de medio ambiente y de normativas que luego vamos a ver con este panel que tenéis aquí puesto en la diapositiva. Para empezar, quería presentar a Miguel Sabater, de Monitor Deloitte, que ha estado trabajando para el sector, realizando un plan estratégico que presentamos el año pasado y que es ingeniero superior de telecomunicaciones, es MBA en la INSEAD Business School, senior manager de Monitor Deloitte, que lleva más de 5 años de experiencia en la consultoría estratégica y que ha liderado por múltiples proyectos en el área agroalimentaria. Nos va a presentar esas líneas y esos ejes transversales para que luego podamos iniciar la mesa de debate con el panel que luego presentaré, y a partir de ahí intentaremos ver cuáles son los desafíos, las estrategias, las oportunidades que este sector, con ese panorama que nos ha pintado también Pablo con algunos datos, tenemos en un futuro, ¿no? Porque queremos también hoy hablar de futuro, queremos hablar de lo que tenemos que hacer todos, los compromisos que adquiere el sector, y además hoy quiero, al final de la mesa redonda, traeros un regalo, que luego ya desvelaremos. Así que doy paso a Miguel Sabater y luego ya continuamos. Muchas gracias, Alberto. Es un placer estar aquí con vosotros. No solemos estar en este tipo de foros como firma Deloitte. Y lo mismo que ha sido un placer durante estos años acompañar al sector en la reflexión sobre el futuro y las líneas estratégicas que deben marcar el desarrollo sectorial, que yo creo que va muy en línea con todas las reflexiones que ha hecho Pablo. Estuvimos encantados de tomar este reto que nos ofrecíais de acompañaros en este viaje. Para ello, hoy os traemos ese resultado de la reflexión que hicimos en el año 2023. Durante los primeros 6-7 meses del año estuvimos trabajando muy de la mano del sector por requerimiento de Interporc en representación de todo el sector, y para ello trabajamos con multitud de agentes, ¿no? en relación a cuál es la situación de implantación del sector porcino a nivel nacional, a nivel internacional, en el entendimiento de toda la cadena de valor del sector y de su relevancia socioeconómica y su implantación en el mundo rural, de su posicionamiento competitivo a nivel internacional, todas las magnitudes a las que ha hecho vinculación Pablo en la ponencia anterior, son temas que abordamos durante esta reflexión, que fueron estratégicos para luego definir las líneas de desarrollo para los próximos años del propio sector, ¿no? Todo esto con el fin de entender cuáles son los retos, los desafíos, y poder definir ese plan de crecimiento, de evolución del sector en los próximos años. Aquí, como veis en la diapositiva en la que estáis viendo, tuvimos interacción con todos los elementos de la cadena de valor y desde todos los ámbitos.
Por repasar un poco desde la producción, por todas las asociaciones que marcan la actividad ganadera, desde Aprovapor, COAG, cooperativas y todas el resto de asociaciones, no voy a pararme a nombrarlas todas. Desde el punto de vista de la industria, igualmente, pues con las principales asociaciones sectoriales que marcan y que aunan a todos los actores de la cadena de valor, representados también centralmente y vertebrados en Interpork, junto con entidades que marcan de alguna forma y que son relevantes para entender las coyunturas y las dinámicas sectoriales desde el punto de vista de Merco-Lleida, el ICEX, asociaciones de otros países pues similares a Interpork o asociativas en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, para entender bien todos los factores que componen la situación del sector, ¿vale? Evidentemente estuvimos con el Ministerio, con el MAPA, con directores generales de diferentes direcciones generales y con el Ministerio también de Industria. Y en Europa tuvimos sesiones también con los grupos de reflexión del porcino, estuvimos de la mano, pues, gracias a Miguel Higuera, también con el Copacoyeca, con diferentes personas a nivel internacional y con la Comisión Europea, DG Agri, DG Trade, que son, pues, de alguna forma también actores que impactan, ¿no?, de manera relevante a nivel de la parte más de regulación. Y, por supuesto, con las empresas, con las compañías que vertebran la actividad económica y que, de alguna forma, pues, totalmente traccionan el sector, y ahí estuvieron más de 25 empresas involucradas en diferentes interacciones que tuvimos, tanto desde un punto de vista de entrevistas al inicio para entender el contexto, como para poder elaborar y poner en cuestión, ¿no?, todo lo que es las líneas de desarrollo que se marcaban, tanto a nivel de retos como de estrategia de futuro. De todo esto surgió, pues en primer lugar, una foto, ¿no?, de lo que ha pasado, que no voy a incidir mucho porque Pablo ha hecho bastante foco en todo esto, pero sí que es cierto que en los últimos 10 años, desde el 12 al 21, incluso los anteriores, pues se ve ese crecimiento constante, progresivo de la producción, como consecuencia de toda la inversión, ¿no?, de la reinversión que las propias compañías del sector están realizando y siguen realizando de sus beneficios por continuar creciendo, profesionalizando la actividad y aumentando la dimensión, el nivel de integración del sector, ¿no? De hecho, si miramos la evolución de los últimos 20 años, vemos que el número de explotaciones efectivamente ha decrecido de manera relevante, pero ha crecido un 30% la cabaña, un 40% en los últimos 10 años la producción de carne, ¿no? Hoy en día somos el tercer productor mundial, el primero de Europa, el líder en exportaciones, y por lo tanto todo esto es a base de la eficiencia que ha ido ganando el sector, ¿no? Si me voy a la parte de la derecha, vemos el tejido empresarial ha cambiado mucho. Ha cambiado. El 50% de las empresas del sector cárnico en el año 2010 eran básicamente facturación por debajo de 100 millones de euros. En el año 2020 estamos hablando que más del 50% ya hoy es facturación de compañías por encima de 500 millones de euros. Esto es un paso de gigante de este sector que le ha llevado a ese estatus internacional. Y por el camino, evidentemente, se han hecho muchas inversiones en eficiencia, en productiva, pero también sin dejar atrás todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental de vuestra actividad. Lo hemos visto también en la ponencia anterior de Pablo. Pues la huella medioambiental se ha reducido en relativo, evidentemente, por cabeza, de manera relevante, más de un 20% de reducción en los últimos 10 años. Y esto es algo que hay que poner también de manifiesto, y la relevancia es enorme, ¿no? Todo al mismo tiempo que es un sector que vertebra y que vertebráis a nivel rural. Sois tractor de la actividad en el mundo rural, de fijación de población al territorio. No está ausente de reto aquello, pero claramente es algo que es estratégico para el sector. ¿Qué pasa? Que el año 2020-21 pues vemos el cambio de dinámicas, ¿no? A partir del año 22, pues el sector se encuentra con una situación donde el reto de crecer está ahí, la coyuntura cambia y la reflexión es necesaria para ver cómo abordamos el futuro. De esa reflexión nacen una serie de elementos, tanto desde el punto de vista de retos como de oportunidades, que observamos tanto en la producción, en la parte de la izquierda representada, como en la parte de la industria. Hemos hecho alusión a muchos de ellos, pero yo creo que la situación de costes
es un elemento que si bien se está en los últimos 12-24 meses se ha relajado la intensidad, hay muchos elementos que apuntan a que hay que tener mucho foco en los próximos años porque como consecuencia también incluso de reglamentos que pueden entrar en vigor, pues van a afectar, ¿no? Y por lo tanto, sí o sí, es un reto hoy en día. A nivel de bienestar animal lo hemos hablado, normativa, la Unión Europea está muy desarrollada, España siempre ha estado al frente de los estándares, existen elementos como el sello de bienestar animal de Interpol que va por delante de esa normativa y que es un factor en los que se apoya también el sector a nivel nacional. Reducción de emisiones, lo ha hablado Pablo. La concesión de licencias, ¿no?, a nivel administrativo es un reto que tiene el sector para poder crecer. ¿Cómo vamos a crecer si no podemos tampoco tener el ritmo de desarrollo de nuevas granjas, de nuevos proyectos, al ritmo que nos gustaría? A nivel de relevo generacional es un punto crítico al que se enfrenta el sector, ¿no? Más del 50% son personas, jefes de explotación, son personas que se van a jubilar en los próximos 10 años. Esto es algo que tiene que abrir los ojos, ¿no?, porque es crítico para poder seguir produciendo, disponer de gente en las granjas. Y esto es algo que la participación cada vez es más escasa, tanto de jóvenes en la actividad ganadera como de mujeres. Y esto hay que empujarlo. En la parte de producción, yo creo que también hay un tema de circularidad. Recientemente publicábamos junto con Interpol un informe en relación a las palancas de circularidad alrededor del sector y hay potencial, no ausente también de reto, pero hay palancas para poder apoyarse en la transformación del sector y eso es una oportunidad, no tanto un reto, ¿vale? Abajo, por irme a la parte más de abajo, vemos también, por un lado, todo lo que tiene que ver con la parte más de bioseguridad. A nivel sanitario, yo creo que el sector está muy bien, lo que decíamos, ¿no? Estáis libres de PPA, libres de la peste clásica, de vesicular, y podemos perfectamente exportar, pero no tenemos que dejar de mirar. Hemos tenido y seguimos, ¿no?, con problemas víricos. Hay que estar muy pendientes y no dejar, desde el punto de vista de la bioseguridad, esto porque efectivamente es un reto y un riesgo al que nos estamos enfrentando en el sector muy relevante en el caso de que ocurriera lo que nadie quiere, ¿no? Bueno, es cierto que de las vacunas hemos hecho también un paso de gigante en los últimos años. Se ha decrecido mucho el consumo de antimicrobianos, si bien todavía tenemos recorrido, ¿no? Y luego el punto de las campañas, o de alguna forma la necesidad de acortar esa distancia que existe entre la percepción desde el punto de vista de la realidad del sector y la propia realidad del sector. Esas campañas que existen contra el sector y es un reto que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos cómo enfocamos la comunicación. Y esto es un elemento crítico que debe tener en cuenta el sector a la hora de plantear su estrategia hacia el futuro, ¿no? Cómo se hacen las cosas en cuestiones ambientales, de bienestar animal, de sanidad, de consumo. Todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta a nivel de reto. La parte de industria son retos distintos, aunque vinculados muy evidentemente, está todo vinculado en la cadena de valor. Tenemos, por un lado, la disminución de ese consumo. Hemos hablado de un 20% de caída, buena noticia, Alberto, de los últimos meses, pero no deja de tener una tendencia de los últimos 10 años de caída de un 20% del consumo per cápita, en línea con Europa. España es un país europeo, estamos sujetos a las mismas dinámicas de consumo de consumidor. La escasez de materia prima que tiene la industria pues es una coyuntura que también marca el reto, ¿no?, en los próximos años de cómo se adapta también una industria a esta situación y cómo va creciendo la producción o no al mismo ritmo. Esto introduce presiones sobre márgenes. No levanto nada que no sepáis en la sala. La industria está en una situación complicada en los últimos años. Hay que ver cómo evoluciona. Al mismo tiempo, vemos que en Europa, sin ser oficial, pero tienen de alguna forma un proteccionismo de sus sectores productivos y de su producto propio, siendo nuestro mayor mercado exportador desde España, pero sí que es cierto que existe ese proteccionismo local de su carne, ¿no? Y por lo tanto cada vez nos cuesta también este desarrollo.
La caída de importaciones de China ya no es un reto futuro, es más bien un presente. Hay que cuidarnos que esas líneas rojas que marcaba Pablo en la anterior ponencia pues, se mantengan. Y no solo se mantengan o eliminemos el riesgo de que se caigan, sino también el hecho de que otros mercados suponen una oportunidad también fuera de Europa, pero también en Europa, ¿no? Y poner en valor esa oportunidad de valor añadido en mercados de alto valor o de productos de alto valor. Y luego yo creo que ya poniendo adicionales oportunidades, ¿no?, que se presentan, pues esa exportación de productos de alto valor, como decía, palancas de aprovechamiento de subproductos, de circularidad que pueden suponer eficiencias, ahorros o incluso valor añadido para la actividad industrial. Y finalmente, pues esos hábitos de consumo que pueden estar cambiando y que se polariza pueden suponer al mismo tiempo que un problema, ¿no?, un reto, pero también una oportunidad para abordar esos segmentos de mayor valor. Como consecuencia de todo este análisis-reflexión aparece pues, la aspiración, ¿no?, que el sector se marca a futuro. La aspiración estratégica que el sector porcino refleja en su estrategia de los próximos años es básicamente lo que vemos en la pantalla, que es transformarse como sector para converger hacia un modelo sostenible, resiliente, competitivo e innovador. Y cada una de estas palabras importa y cada una tiene su relevancia, posicionándose como referente a nivel mundial y principal responsable de la soberanía alimentaria, no solamente a nivel nacional, a nivel europeo. Tiene que ver con las dinámicas de producción de otros países en la región que evidentemente van en dirección contraria a la producción en España. Esta aspiración estratégica que vemos reflejada en el plan estratégico del sector pues se apoya en esos 7 objetivos estratégicos, que son consolidar la relevancia y la envergadura del sector como estratégico, como suministrador de carne en Europa, garante de esa soberanía alimentaria, convertirse en un origen no solamente de volumen, sino también de valor añadido. Y esto significa diferenciarnos en estándares, en productos, asegurar que tenemos una cadena de valor sostenible, resiliente en cuanto a nuevos cambios, ya sean normativos o de dinámicas de inquietudes de consumidor, que sea capaz de flexibilizarse y adaptarse a la nueva regulación. Trabajar mucho la imagen hacia el consumidor, hacia las administraciones, hacia el mundo rural, del impacto que tiene el sector y de lo relevante que es, no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de las cosas que se están haciendo muy bien y probablemente no se sabe, ¿no? Evidentemente, el cumplimiento regulatorio de todo lo que venga por Europa es algo que ya hemos comentado. Ser referente en trazabilidad. Esto significa diferenciarnos, porque si somos capaces de trasladar al consumidor final todo lo que bien que se hace las cosas atrás, no solamente comunicarnos, sino cada vez que compra un producto que sea capaz de entenderlo y de mirarlo, pues esto será algo crítico para empujar el consumo, ¿no? Y luego, por último, pues disponer de todo lo que es la bioseguridad. Yo creo que entrar en una granja hoy lo he escuchado alguna vez en los últimos meses, es casi más complicado que entrar en una planta de la NASA. Y esto es algo que probablemente no se sabe fuera. Entonces, no solamente dispongamos de los medios, pongamos esto también en conocimiento. De todo esto nacen 8 líneas estratégicas que marcan la estrategia del sector, ¿vale?, en los próximos años. Son estas 8 que vemos en la pantalla, las voy a recorrer. Yo creo que no sonará nada raro. Yo creo que tuvimos mucho consenso a nivel sectorial de que estas eran claramente las prioridades estratégicas. Estas 8 líneas se desarrollan posteriormente en 25 iniciativas con cara y ojos concretas para poner en acción, ¿vale? Esas 8 líneas estratégicas, en primer lugar, tenemos la comunicación, que hemos hablado que es la herramienta imprescindible, ¿no?, para consolidar esa reputación del sector, para reorientar hacia diferentes colectivos. Aquí están los medios de comunicación, pero también están los consumidores, los agricultores, ganaderos, los profesionales de la industria, ONGs, administraciones, Europa, comunidad científica, educadores. Todos estos colectivos son colectivos hacia los que tenemos que tener mensajes individualizados
algunos globales, pero otros individualizados para claramente impactar en cada uno de ellos de la forma más adecuada. En segundo lugar, tenemos la sanidad. Prestar atención a la prevención mediante el fortalecimiento de la bioseguridad es algo crítico y es algo que el sector ha hecho, y por eso España está en una situación distinta de otros países de Europa. El uso de vacunas, minimizar antibióticos, todo esto son temas alrededor de la bioseguridad y la sanidad animal relevantes. Punto 3 tiene que ver con impulsar el desarrollo y enfocarnos hacia mercados de alto valor, para poder mantener la posición a nivel internacional y desarrollar también un negocio rentable de esa exportación. Cuarto lugar, la transformación de la cadena de valor. Esto pasa por la transformación de la ganadería, pasa por adaptarnos a esa exigencia normativa y regulatoria que sí o sí está viniendo y que va a seguir viniendo. La regulación de bienestar animal, de transporte, de densidades, de etiquetado, todo esto es algo que sí o sí va a ocurrir. El quinto lugar tiene que ver con el relevo generacional, atraer y desarrollar ese talento como consecuencia del desarrollo del sector, de la innovación, de la inversión en innovación, en I+D, todo lo que es fomentar que el sector sea más atractivo para las nuevas generaciones. Necesitamos este relevo generacional y es un problema, pero necesitamos abordarlo de manera conjunta. En sexto lugar, tiene que ver con la inversión en innovación, en línea con lo anterior. Invertir en innovación, no solamente la parte de sostenibilidad, también a nivel de producto, nuevos productos más innovadores que apalanquen la inversión tecnológica en toda la cadena de valor y que lo sepan trasladar bien al consumidor. Adicionalmente tenemos todo lo que tiene que ver con la economía circular y esto abarca toda la cadena de valor, no solamente buscar valorizar más elementos como el purín, que sea un potencial fertilizante orgánico, con inversiones probablemente asociadas a temas que todo el mundo tiene sobre la mesa, el biometano, biogás, aprovechar los recursos que utilizamos como el agua de manera todavía más eficiente. Yo creo que es un sector que nació hace miles de años siendo ya muy circular, pero no es menos cierto que existe todavía recorrido para poder abordar juntos en cuestiones de circularidad. Y por último, impulsar nuevas fuentes de negocio, ¿no? Esto desde el punto de vista de estar al frente de la innovación en nuevos desarrollos a nivel de proteínas, a nivel de los piensos, de la nutrición y también desde el punto de vista de la internacionalización, ¿no? Es un sector claramente exportador. Tenemos que ver qué dinámicas de internacionalización somos capaces de abordar en los próximos años para mantener esa posición competitiva, que la competitividad es crítica para el sector en los próximos años. Y ya por cerrar, para asegurar que esto ocurre, pues es estrictamente necesario que todos los actores dentro del sector, no solamente las compañías, sino también las asociaciones, también las instituciones que están alrededor del sector, la parte final de la cadena de valor, los retailers, que son los que están en contacto con el consumidor, y también en sectores adyacentes, hablo de financiadores, hablo de energéticas, hablo de sector científico, hablo de educación. Tenemos que tener una estrategia común con acciones específicas, concretas, que impacten a todos ellos. Y todos tienen que tener su rol. Evidentemente, el rol central es el sector, las compañías, pero todos los elementos que vertebran al sector son críticos a la hora de desarrollar el plan estratégico. Finalmente, como consecuencia del plan, se definió una hoja de ruta con acciones específicas, un modelo de gobierno que involucra a todos esos elementos que hemos dicho en la página anterior y existen unos recursos económicos, tanto desde el punto de vista de Interport como de las propias compañías, para poner en valor todas estas iniciativas y líneas estratégicas, ¿vale? Y luego, evidentemente, están todas las iniciativas que las propias compañías, como parte del plan, desarrolladores del plan estratégico, pues también ponen sobre la mesa para impulsar las diferentes líneas estratégicas del plan, ¿vale? Y un poco hasta aquí era la ponencia, era lo que quería explicaros. Y voy acabando y empezamos con la mesa. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, y por presentarnos. Y voy a pedir, sí, adelante, siéntate. Voy a pedir que vayan subiendo los panelistas. Algunos están por aquí adelante, otros salen aquí al escenario
para hacer la presentación. ¿En él? Ah, yo en esa. Vale, me cambio de sitio. Que me pongo aquí. Bueno. Eso es, el protocolo es el protocolo. ¿Cómo hacemos? Vale. Muy bien. Para que estemos así debajo de cada fotografía. Bueno, en primer lugar, que antes con la inicio de la jornada quería agradecerle pues también a Napor y a toda su junta de directiva pues el gran trabajo que hacen con estos congresos y que nos dan la oportunidad de intercambiar con todos los que tenemos aquí al frente, amigos y amigas y conocidos que estáis ahí adelante, pues todo el conocimiento que intentamos trasladaros desde esta parte. Voy a empezar por hacer la presentación de Manuel Esteve, licenciado en Derecho, lleva ya en el sector porcino desde el año 87, es presidente sectorial de distintas entidades cooperativas como FACA, también Cooperativas de Aragón. En el 2020 asumió el cargo actual en Cooperativas Agroalimentarias y en el 2024 fue nombrado presidente del Grupo Arcoiris GUCO y miembro del Consejo Rector también de la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España. Bienvenido, Manuel. Voy a hacer las presentaciones en primer lugar y luego ya entramos en la mesa redonda. Tenemos también a Miguel Ángel Higuera, yo creo que por todos conocido, veterinario, especialista en reproducción animal, profesor asociado de la Universidad Alfonso X el Sabio, director de Amprogapor y, bueno, representante, voy a resumirlo en una frase, en distintas instituciones europeas, desde el Copa Cogeca, presente también en la UCBV, en FESAS, etcétera. Y bueno, pues esa parte de experto en numerosos comités de la Comisión Europea y dentro de la DG Santé y DG Agri, pues yo creo que también hoy nos va a venir muy bien tu presencia, Miguel. Manuel Ramos, veterinario, ha hecho diferentes cursos de especialización también en la Universidad de Minnesota, tiene amplia experiencia, ha pasado por Tello Integraciones Porcinas, Traxa, en Badajoz, Ingafood. En marzo de 2020 asume el cargo de director de la división de ibéricos de Piensos Costa y desde el año 2024 pues, ha sido nombrado director general y también es representante de Amprogapor y presidente del clúster IMASPOR. O sea, bienvenido, Manuel. Y ya por último, pues Tomás Fillola, también amigo desde hace ya mucho tiempo, veterinario especializado en producción animal, perito por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, máster en Dirección de Industrias Cárnicas. Desde 1990 hasta 2021 fue director general y desde 2021 asumió la responsabilidad de compras en materias primas y la relación con clientes en Cooperativa Ganadera de Caspe. Bienvenidos a todos y, bueno, dentro del tiempo que tenemos, porque al final se nos va comiendo por normal en las jornadas, yo quería empezar por una parte en la que considero que es el centro de todo lo que ha salido aquí, todo lo que hemos estado hablando, todo lo que se ha hablado anterior a nuestra mesa, que es la competitividad, ¿no? La competitividad para nosotros creo que es muy importante porque sin competitividad y, como se decía en un congreso de México, sin sustentabilidad económica no somos nada, ¿no? Luego entraremos en los resto de temas. Por lo tanto, yo quería trasladar a la mesa y voy a trasladarla a todos la pregunta, es decir, ¿cómo estamos preparados para asumir esa nueva competitividad de la que tanto necesitamos y cómo afrontarla? Que empiece el que quiera romper el hielo. Bueno, ¿empezáis por orden por aquí o no? Pues no sé, si queremos empezamos por orden. Yo sabes que no tengo ningún problema en romper el hielo y que luego los demás, obviamente, vayan sumando algunas ideas. Para el sector porcino y, obviamente, para el sector porcino español, que dependemos de los mercados internacionales, la competitividad es clave. Creo, y voy a hablar a lo mejor un poco en pasado, hemos sido los grandes competitivos a nivel de Europa. Es decir, eso nos ha hecho desarrollarnos como un sector muy fuerte, en el cual nuestra estructura de producción, nuestra verticalización e integración
a todos los niveles, tanto horizontal como vertical, a nivel de integradoras y cooperativas, nos ha dado una fortaleza única que hasta hace poco, por eso digo que a lo mejor doy una de cal y una de arena, hemos sido uno de los sectores más competitivos que había. Ahora es cierto, y por eso hay que ponerlo encima de la mesa, estamos perdiendo parte de esa competitividad. Es decir, cuando vemos precisamente los niveles, vamos a hablar directamente de los costes de producción con otros países europeos, resulta que ahora nosotros estamos un poquito peor que los demás cuando era nuestro principal baluarte. Obviamente, cuando nos centramos en la competitividad a niveles de costes de producción que tenemos con otros países, sobre todo en el continente americano, pues es que nos han sobrepasado por la derecha y por la izquierda. Los costes de producción altos que tenemos en Europa, sumados a la legislación y a todos estos hándicaps que ha estado comentando antes Miguel y también está comentando Pablo, nos están haciendo que cuando nosotros vamos a mirar cuál es el posicionamiento que tenemos frente a Brasil, frente a Estados Unidos, frente a Canadá, frente a Chile, cuidado que tenemos ahí un margen muy corto de poder tener un acceso a los mercados. Por otro lado, sí que es cierto que toda esa normativa, toda esa saber hacer, tenemos un diferencial optimista y positivo en el posicionamiento de mercados. Es decir, uno de los ejemplos que tenemos, vamos a ver qué pasa con el tema de los aranceles, pero China sigue eligiendo productos europeos y españoles por la calidad que tienen, es decir, porque efectivamente el buen hacer se materializa. Por terminar mi intervención y simplemente dejar un detalle que a mí me preocupa. Cuando hablamos de competitividad, mucha gente a lo mejor lo puede confundir con márgenes. Es cierto que ahora mismo estamos viviendo una época de unos márgenes fantásticos, pero unos márgenes altos no quiere decir que tengamos un producto competitivo en el mercado. Es más, ahora mismo tenemos uno de los problemas intrínsecos de todos los sectores, y es que en unos márgenes que tenemos más o menos aceptables, hace que la mejora por ir a buscar ese último céntimo no se produzca, con lo cual los márgenes bienvenidos y necesarios te hace que a nivel de profesionalidad, de buscar esa última vuelta de tuerca, a nivel de ser todavía mucho más eficientes, no la tenemos. Es decir, está claro que en un aspecto de bonanza económica todo el mundo puede hacer cerdos, todo el mundo sabe hacer cerdos. Cuando estamos en una época que es un poquito más apretada, pues ahí es donde sí que se demuestra quién puede ser más competitivo y quién puede resistir más. Así que le dejo al resto de mis compañeros que vayan reflexionando. Desde la visión, pero también como tenemos distintos modelos, cooperativas, empresas, estamos las asociaciones que estamos jugando en ese terreno de juego, pero sí que es verdad que conocer el punto de vista también del punto de vista del cooperativismo y de la empresa, pues yo creo que nos puede interesar mucho. Bueno, si queréis, bueno, yo dudando lo que decía Miguel Ángel, lo que señalaría en primer lugar sería la capacidad de adaptación de nuestras mentes, ¿no? Del sector porcino español, de final del siglo pasado, donde prácticamente no exportábamos nada y con complejos o con miedo, no, con miedos, ¿no? Hemos pasado a una situación sin complejos, somos capaces de haber desarrollado, como decía antes Miguel, desde el año 2010, un modelo de negocio que nos ha impulsado al mundo entero y que nos apuran como modelo. Pero bueno, yo, por ordenar un poquito lo que decía Miguel Ángel, y sabéis que me gusta entender las cosas un poco clasificadas, a mí la competitividad me gusta definirla como la interacción o como la suma entre la eficiencia, la marca y el cliente. Me voy a intentar explicar. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo que creo que durante los últimos años se ha dado que hemos sido más eficientes, generamos mejor marca y encima teníamos un gran producto que dábamos al mercado y que no lo querían, tanto en cantidad como en calidad. Y ahí ha habido una explosión de éxito que tenemos que entenderla, por lo menos la quiero entender así para no morirnos de éxito, que son los miedos que decía un poco Miguel Ángel, ¿no? Claro, en esta ecuación tú eres más competitivo cuanto más eficiente eres, pero cuando tú tienes cosas, no vamos a hablar ahora de legislación, vamos a hablar primero, por ejemplo, de enfermedades, que te restan competitividad por unas enfermedades reproductivas o de mortalidades, eso está claro que te hace menos competitivo, porque como bien decía Miguel Ángel, aunque tengas margen, produces peor, ¿no? Pero claro, hay otras cosas como el bienestar animal o como la desmedicalización o como el medio ambiente, que tenemos, entre comillas, perdonadme que sea así de duro, la obligación de hacerla revertir a marca o a cliente. Es decir, si nos va a costar eficiencia en producción, debemos pensar en positivo. ¿Cómo lo ponemos? Evidentemente que el golpe sea al menos de la eficiencia del coste, pero deberíamos pensar cómo lo reflejamos en marca y cómo le explicamos al cliente que ese producto tiene sus atributos y que nos pague más. Entonces, competitividad, seríamos capaces de mantener esa competitividad en el mercado que hemos claramente tenido durante muchos años basada en el coste, en un saber hacer,
que ahora mismo pues, fuimos a Brasil, la cooperativa, con un grupo y nos explicaban que el coste aproximadamente era $1. Ellos vendían a 1,28 el cerdo vivo. Claro, aquí estamos en unos costes de 1,35, 1,40, pero teníamos un cerdo de 1,80. Es decir, eso explica muy bien que nuestra competitividad sigue siendo buena, pero cuidado, si no somos capaces, debemos ser capaces de esa eficiencia, entenderla, que cualquier cosa que te sume coste, más vale que la fijes en marca. Que se ha hecho muy bien, porque durante estos años Interpor y todas las asociaciones han generado en el mundo una expectativa de calidad de cerdo que nos ha defendido y que nos ha dado márgenes, como hablábamos, ¿no? Yo creo que básicamente, creo que la mentalidad es, o sea, creo que la ecuación para mí está clara. Eficiencia, y lo que no sepamos y que no suba coste, trasladarlo como podamos a marca y atributos para que nuestro cliente lo valore. Y si no lo valore, asumimos que perdemos competitividad. Muy bien. Yo, si os parece, yo, de mi punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Tomás. Yo creo que venimos de una época dorada donde realmente hemos tenido un sector de bonanza continuada en el tiempo durante tantos años, que eso lo que ha hecho es incentivar, lo veíamos claramente en la presentación de Miguel, realmente las compañías tenemos una proactividad muy ambiciosa, hacernos cada vez más grandes, tener más presencia, etcétera, y eso ha hecho que el sector haya ido evolucionando en los últimos años a un ritmo en el que casi iba compasada la inquietud por crecer con la proactividad de los empresarios ganaderos de seguir creciendo, y eso fue lo que creo que explotó de alguna manera el modelo de integración, y lo que nos ha hecho es verticalizar muchísimo todo el conocimiento, toda la competitividad, etcétera. Eso ha llegado a un momento donde los crecimientos, lógicamente, no son infinitos, y tenemos clarísimo el mapa de cuál es la producción porcina en España. Eso hace que, lógicamente, en las zonas tradicionales en las que a todos nos gusta estar cerca, porque es donde están las grandes producciones, donde están las grandes capacidades de transformación, llega un momento donde se hace un poco finito, ¿no? Y eso quizás yo creo que nos aloja en un síndrome de confort, de alguna manera. Quizás yo creo que tenemos que hacer un clic y evitar el que podamos morir de éxito de alguna manera, ¿no? Porque eso al final es como una olla a presión, y al final cada vez estamos más dentro y hace que vaya generando competitividad. Yo creo que tenemos que abordar diferentes factores. Creo que en España tenemos todavía zonas donde tenemos que potenciar mucho la sinergia entre ganadería y actividad agrícola, y las tenemos, y pongo un ejemplo claro porque lo conozco bien, como Castilla y León, por ejemplo. Y hay zonas donde tenemos más masificada la producción. Por tanto, yo creo que tenemos que aprovechar un poco más las sinergias que tenemos como sector. Pero luego tenemos que tener en cuenta que las granjas se hacen viejas y que el modelo de producción se hace menos competitivo y entra en un periodo de madurez y decrece, ¿no? Por tanto, yo creo que la modernización como sector, como del manejo, tenemos que tenerlo clarísimo. Y ahí entro directamente con un gran problema que creo que todos conocemos en el sector y que nos quejamos mucho, y es post populi, donde tenemos una dificultad de adaptación que creo que es coyuntural, por lo menos así quiero pensarlo, que es quizás esa adaptación a ese envejecimiento del empresario ganadero, del no relevo generacional, despoblación rural, ese tipo de cosas que hace que tengamos que luchar contra ello e intentar pues potenciarlo mucho más y capacitarlo. Y yo creo que la modernización del modelo de producción, tanto a nivel ganadero como a nivel de transformador, unido a la formación y a la capacitación y dignificación de las profesiones, yo creo que esos son pilares fundamentales. Porque pensar en que podamos ser autosuficientes en cereales, eso ya es una absurdez, obviamente. Entonces, competir con Brasil, por citar un país, en coste de cereales, pues no podemos hacerlo, ¿no? Tenemos que competir con conocimiento, con seguridad alimentaria, con valor añadido, y creo que quizás un poco potenciando esa imagen que tenemos como sector de atractivo, ¿no? Pero siendo conscientes, con humildad, de cuáles son las deficiencias que tenemos como sector y cómo poder corregirlas, ¿eh? Yo creo que eso es clave, todo esto. Muy bien. Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, buenos días a todos. Desde cooperativas os voy a hacer una pequeña introducción. Hay mucha gente joven, no sabe tampoco lo que son las cooperativas. Cooperativas Agroalimentarias de España es una organización que une a 3.669 cooperativas. Uno de los sectores es el porcino de capa blanca. Estamos cerca de 40 cooperativas que están muy profesionalizadas y más o menos representan cerca de un 13% del total del sector porcino. Por ejemplo, en Francia las cooperativas representan el 90% del sector porcino francés. De momento no vamos a fijarnos esa meta.
Bueno, las cooperativas, desde luego, aunque somos empresas de economía social, partimos también de una gestión muy empresarial para realmente que sea el camino para cumplir los fines que no son propios como cooperativas. Y uno de esos fines, desde luego, es que ninguno de nuestros socios o integrados se quede atrás. Entonces, para eso sí que tenemos algunas facilidades. Podemos concentrar la oferta, con lo que el ganadero recibe una mayor retribución por su producto. Damos también asesoramiento tanto técnico como legal a todos nuestros socios e integrados. Estamos dando también apoyo económico realmente a ganaderos que necesitan a lo mejor una ayuda para adaptar sus granjas y para que sigan siendo sostenibles. Y también como cooperativas estamos dando también apoyo casi efectivo y emocional a muchos ganaderos que se están jubilando e intentamos que su granja continúe generando, que él continúe percibiendo unos ingresos de esa granja e intentamos que ahí poner una persona joven para que siga trabajando y que no perdamos ninguna unidad en este sector. Yo creo que, a ver, podemos hablar de competitividad, pero realmente tenemos dos factores claves que son los que nos van a limitar y nos están limitando. Uno, que ya se ha reflejado en el plan estratégico, es la burocracia, es los trámites administrativos. Desde luego, no somos los únicos afectados, el sector porcino, pero un sector tan dinámico a nivel normativo como el porcino, que tenga expedientes parados 4, 5, 6 años en los órganos ambientales, no solo aquí en Aragón, sino en el resto de comunidades, es algo que es inasumible y nos tendríamos que plantar y marcar un plazo máximo a lo mejor de 1 año y a partir de ahí ya o desestimatorio, declaraciones responsables, lo que quieran. Y después la otra traba es realmente la importación de productos que no se han elaborado con las mismas normativas que tenemos aquí en Europa, tanto bienestar, sostenibilidad, porque realmente si están en el mercado, el consumidor y la distribución también en su mayoría cada vez quieren una cesta de la compra más barata. Entonces, pues irán realmente a esos productos, quieren unas exigencias, pero realmente el consumidor tiene un poder adquisitivo y cada vez va a ir a un producto más barato, aunque los estándares que pide sean mayores. Muy bien, pues luego te daré la palabra, mira, que tú ya has tenido ahí, nos has explicado la competitividad. Bueno, bajo este pilar que es la competitividad habéis sacado muchos temas, ¿no? El tema de las personas, el relevo generacional, qué va a pasar con el medio rural, tema de sanidad animal, tema de bienestar animal, temas de internacionalización, esa reciprocidad, esa gran carga burocrática que se ha convertido casi en una barrera cuanto antes podía ser un driver de cara hacia afuera, ¿no? Por el modelo de producción que tenemos en Europa y la gran maquinaria legislativa que se pone en marcha. Vamos a abordar todos esos temas de forma breve, hasta donde podamos llegar por el tiempo. Y a mí me gustaría empezar por un tema, ya que estamos aquí en esta organización, en ANAPOR, que es la sanidad animal. Es una preocupación para todos. Tenemos que estar siempre alerta y atentos a lo que está ocurriendo en Europa. Lo sabéis todos. ¿Qué está haciendo el sector y qué se puede hacer para protegernos de esa amenaza que, como se ha dicho, no tendría solamente consecuencias a nivel nacional, sino también tendría consecuencias a nivel internacional? Os recuerdo que tenemos que exportar cerca del 55% de lo que producimos. Por lo tanto, ¿cómo lo veis? Bueno, pues Arranca tú. Arranco yo ahora, yo aquí me mojo. Yo creo que aquí tenemos que tener claro que tenemos dos tipos de problemas sanitarios, ¿eh? Unos que son coyunturales, que son productivos, que son los que hoy tenemos en mente todos, pero hay otros que son dramáticos, o que podrían ser dramáticos realmente y que creo que nos tienen que ocupar, además, permanentemente, ¿no? Que independientemente de aquello que nos ocupe en el día a día, oportunidades, problemas legislativos, mercados, etcétera, lo que realmente sería dramático y tendría mala solución sería que tuviéramos una positivización del país, ¿no? Eso está claro. Por tanto, yo creo que ahí lo que podemos hacer como sector es sensibilizarnos con el tema, con las consecuencias,
trabajar conjuntamente con nuestras administraciones. Yo he sido siempre bastante crítico, porque Pablo además lo mencionaba perfectamente, ¿no? Es decir, realmente ha crecido la importación de animales de Europa, que lógicamente vienen de zonas libres, pero hemos visto en los últimos años donde realmente a veces la enfermedad pega saltos que no somos capaces de prever, ¿no? Y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque realmente, como estamos en Europa, se presupone que todo lo que te llega realmente no debe estar sujeto a cuestiones, ¿no? A cuestionarlo. Y no digo que se cuestione, pero es que nosotros mismos como país creo que nos cuestionamos a veces los movimientos internos entre comunidades, y no es malo, yo creo que es muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que controles en origen que te permitan prever cualquier contingencia sanitaria, yo creo que sería muy positivo. Parece ser que a nivel legislativo no es tan sencillo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso es una cosa que deberíamos tener en cuenta. Luego tenemos una ventaja muy importante, y es que por nuestra geografía somos una península. Entonces, de alguna forma, sí que tenemos una protección física, natural, ante la entrada de fauna silvestre, ¿no? que pudiera venir contaminada vía Francia. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que colaborar mucho con las autoridades francesas, que creo que se está haciendo, y bueno, pues seguir trabajando en ello. Pero que luego de puertas para adentro cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde entramos ya y tendemos a pensar que la bioseguridad solamente es la barrera física que nosotros visualizamos en nuestra granja, ¿no? Pero hay que pensar en cómo nos movemos internamente en cada una de estas granjas, hablando ya de sanidades productivas. Tenemos que pensar en grandes amenazas que tenemos, como es el movimiento de vehículos de un punto a otro del país, porque es un sector que genera muchísimo movimiento. Y luego a mí lo que siempre me ha llamado poderosamente la atención ha sido que en tantos y tantos años no hemos sido capaces de sembrar España de centros de limpieza y desinfección que sean operativos. A mí eso es una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención, ¿no? Y probablemente todos pensamos lo mismo, pero no hemos sido capaces de transformar esa situación, ¿no? Por tanto, yo creo que es clave, es capital, y tenemos que abordarlo con la responsabilidad que comento. Pero luego a nivel interno, la situación que vivimos ahora mismo yo creo que nos ha hecho hacer un clic con la bioseguridad. Creo que todos los ganaderos, que a veces yo tenía la sensación como veterinario, cuando ibas y hablabas de bioseguridad, hablabas como un término demasiado abstracto, ¿no? Que te costaba penetrar en la mente de alguna gente y convencerlos, ¿no? Yo creo que hoy está el sector totalmente sensibilizado con ello, porque hemos visto el verdadero impacto económico que tiene en la productividad de nuestras explotaciones el hecho de una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo, y lo que nos ha hecho es pues, poner en práctica lo que creo que siempre hemos hecho como empresas y como sector, ¿no? Yo creo que somos bastante resilientes, y lo que hemos hecho es modificar nuestros manejos, empezar a hacer modelos productivos que hace 5 años ni nos los planteábamos porque no estábamos dispuestos a ello, y lo que estamos intentando es adaptar nuestra producción y nuestro manejo y nuestra profesionalización para conseguir unos efectos más positivos o menos negativos de lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, muy bien. Nosotros somos una cooperativa y somos economía social, como ha dicho Manuel, ¿no? No queremos dar ejemplo de nada, pero simplemente deciros que nosotros, cuando salió el primer caso de peste en Alemania, decidimos no traer un lechón más de importación. Es así. Si tenemos claro que somos economía social, si tenemos claro que nuestra misión es la viabilidad de nuestra empresa familiar, creo que está claro que poner una bomba cada semana debajo de nuestra mesa pues no es lo más oportuno, ¿no? Esto es una visión de economía social con una misión. Las demás empresas tendrán la misión que sea. No digo que esté mal, o sea, no los critico. A mí me gustaría realmente que no hubiese centros de recogida en Europa. A mí me gustaría que las granjas que los transportes se hicieran de granja a granja. Creo que es de sentido común. Yo creo que las bandas, aquí muchos compañeros veterinarios que saben poner granjas en bandas. Si en Europa necesitan algo para hacerlo, pues seguro que estarán encantados de poder explicárselo que llenar un camión. Se llena un camión y esa es la unidad de transporte, ¿no? Y luego, como sector, no sé si es posible o no, el tener veedores, no digo controladores, ni oficiales, ni en cada carga, veedores en terrenos. Esto las frutas y las verduras lo hacen, ¿eh? Esto no es, ponen las exportaciones, ponen veedores, ponen sus auditores en el lineal sin que lo sepa, o sabiéndolo, la cadena, viendo si su fruta y su verdura está bien puesta, si está bien considerada, si el precio es adecuado, si se trata bien, porque luego las quejas que le revierten
tienen que saberlo. A mí no me parece tan difícil contratar una serie de personas que se den vueltas por Europa. No estoy hablando de fiscalizar, no estoy hablando de controlar guías, no estoy hablando, sino de estar muy presente en el campo. Porque quizás el ganadero que importa sí que está en el campo, pero los demás no estamos en el campo. Y hemos traído 4 millones de cerdos en el año 23, medio millón de cerdos de cebo y 3,5 millones de lechones. Y estamos hablando de competitividad y estamos hablando de riesgos, ¿no? Insisto, es una medida interna porque como economía social lo que nos interesa mucho es la empresa familiar. ¿Qué hacemos más aparte de esto? Pues intentamos hablar con las empresas. Hemos hablado con dos, tenemos 2 granjas grandes. Una nos pidió que le daríamos unos cebaderos, no lo hicimos, lo que hicimos fue cambiar cebaderos. Es decir, ellos nos venden lechones de esa granja que nosotros tenemos cebaderos a 1 kilómetro y los lechones que están a 1 kilómetro son sus lechones. Y luego nosotros, digamos, cogemos otros lechones suyos, o sea, nuestros, y se los vendemos en otro sitio. Y en otra explotación no lo hacemos a nosotros. Hay unos cebaderos alrededor, pues esos se los vendemos a ese integrador, a esa otra empresa, para que tenga lechones nuestros y nuestras granjas estén rodeadas de lechones nuestros y a las suyos llevamos otro. Yo creo que es un camino, eso no cuesta dinero, Lo único que hacer es tener cebaderos y cambiar. Me has vendido 2.000 lechones, pues te vendo 2.000 lechones esa misma semana y no discutimos ni el precio. Y creo que eso está en nuestras manos, el poder decir, intercambiar lechones y bueno, tenemos granjas de PIRS que me dicen que se repositivizan y se repositivizan. Hombre, pues esto creo que sentarse en un sector maduro lo debería hacer, ¿no? Hidrólisis, por supuesto, hacer esto, ¿no? Pero yo, antes, perdona que se me ha pasado una cosa, antes en la importación de lechones, es que es muy duro lo de la peste porcina, pero pensar por un momento, cuando metemos lechones de varias explotaciones en un camión, lo bien que se lo pasan los virus ahí, ¿no? Vosotros no os voy a explicar nada. O sea, que hay enfermedades que cuestan muchísimo dinero y que creo que deberíamos hacer una reflexión. Muy bien. Sí, bueno, más o menos también incidir un poco en lo que comenta Tomás, totalmente de acuerdo con él. A nivel de bioseguridad, yo creo que todos los ganaderos hoy día están concienciados de que tenemos que ir avanzando en elevar las medidas lo máximo posible. En lo que comenta de reducción de lechones, ahí las cooperativas yo creo que jugamos con un poco de ventaja. Nacieron como organización de ganaderos que tenían un círculo cerrado, fueron evolucionando a producción de lechones y de esa producción de lechones cogieron unos cebos y realmente las necesidades generales de importación de lechones en cooperativas son menores. Aparte de sanitariamente, al movernos en un ámbito geográfico determinado, ahí realmente tenemos menos problemas sanitarios. Que esto es algo que yo creo que, aunque sea polémico, tendrá que hacer una reflexión en el sector, como está comentando Tomás, porque ese movimiento, esa dispersión de granjas de distintas integradoras, tenemos una fábrica de piensos, una granja de cebo a 200 kilómetros, es que no nos afecte solo sanitariamente, es que dentro de 2 o 3 años, cuando tengamos que declarar nuestra huella de carbono con impactos 1, 2 y 3, que realmente las empresas de porcino entrarán todas, porque creo que que tienes que tener un activo de 20 millones, una facturación de 40 y 250 trabajadores, una de las dos. Entonces, yo creo que ahí es algo que se nos tendría que replantear. Y el tema de la peste, se tendría el sector a nivel europeo mojar y hay que buscar una solución legal, comercial, con la Organización Mundial del Comercio, y separar jabalís y cerdo doméstico, porque no podemos depender de que un jabalí que esté en la punta del Pirineo, según al lado que caiga, nos juguemos 23.000 euros que habéis comentado antes. Miguel, Voy a ser ¿cómo lo ves tú desde decisivo en tu una serie de perspectiva? cosas y espero que nadie se enfade mucho conmigo. No. A ver, a nivel, no de la mesa porque obviamente estamos todos de acuerdo, a nivel de sanidad animal está claro que nosotros hemos hecho las encuestas de bioseguridad, han salido francamente bastante bien a nivel de España. Ha venido Rosalía y nos ha dicho que hemos mentido, ¿vale? Ya está. Desafío en campo, como se suele decir, o una os en la cara. Lo tenemos claro. Es decir, si en el escenario que estamos viviendo ahora mismo a nivel de movimiento virus no tiene nada que ver, obviamente, la propagación de Rosalía con la posible propagación de la peste porcina africana, si estamos intentando hacer símiles. Pero está clarísimo que el desafío lo hemos llevado y ha sido, vamos, una goleada en contra total. O sea, que lo tengamos claro. O sea, sabemos dónde estamos. Sabemos perfectamente que una cosa positiva para todos, que ha sido la reducción del consumo de antibióticos, porque teníamos que trabajar, porque antes lo ha dicho Tomás, hay unas premisas claras para producir cerdos en Europa.
Y nosotros hemos bajado un 70% del consumo de antibióticos. Ha sido fantástico. Pero lo que pasa es que también estamos viendo cuáles son las repercusiones que estamos teniendo a nivel de granja. Con lo cual, los incrementos de mortalidad y la cantidad de kilos que estamos ahora mismo procesando vía hidrólisis o vía otros sistemas de destrucción son ingentes. Es decir, uno de los temas más graves que tenemos es que el seguro se va a duplicar los precios porque se está incrementando los kilos. Es decir, que nosotros, por lo menos, creo yo que dentro de este foro no nos hagamos trampas al solitario. Es decir, tenemos bastantes problemas sanitarios que no está todo tan bien como nos gustaría. Y claro, llegamos a la última parte donde se han centrado mis compañeros, que es la peste porcina africana. Creo que a lo mejor por nuestro énfasis y junto con el sector y con todo Interport intentar comunicar que, oye, que hay que protegerse, a mí me da la sensación de que ha bajado un poquito el nivel de percepción del riesgo. Y tenemos una peste porcina africana absolutamente descontrolada en Italia. Todos aquellos que habéis ido en Italia sabéis perfectamente lo que hay. Y la tenemos a las puertas de la esquina. O sea, preocupa más la situación de Italia. Por cierto, Rosalía, saber de dónde vino. O sea, no tenemos que decir nada de cómo se pueden hacer los movimientos víricos entre Italia y España. Y lo tenemos ahí. La mejora de la sensibilidad parece que, no sé, como que llevamos ya desde el año, pues prácticamente desde el año 2012, 2014, como, bueno, parece que está la peste, pero parece que nosotros somos inmunes. No, en cualquier momento puede venir. Solo dos cosas para asustaros un poco, ¿vale? Hace 2 años tuvimos que llamar y personarnos en una empresa de Córdoba que había solicitado la importación de jabalíes desangrados de Polonia, ¿vale? Nos llamaron del ministerio para que, por favor, nosotros les dijéramos al titular que estaba haciendo un altísimo riesgo, ¿vale? Eso lo conseguimos parar. Pero bueno, hace poco ha habido otro susto con carne importada y que lo sepamos, que estamos jugando a la ruleta rusa. Y en este caso, todo el mundo pensamos en lo mismo. Cuidado con los lechones. Sí, los lechones está claro que si un lechón viene positivo, la peste nos la trae. O sea, esto es 100% de acierto. Pero en Europa se están moviendo muchos productos cárnicos con peste porcina africana. Entonces, ya no solo es una responsabilidad de los ganaderos, es una responsabilidad también de las industrias cárnicas de qué es lo que están haciendo, porque el virus nos lo puede traer cualquiera. Y yo creo que estamos perdiendo un poco el miedo a esta enfermedad, que es gravísima. Y me da un poquito de miedo de que a lo mejor estas palabras, como estoy diciendo yo ahora mismo, de intentar motivar a la gente de que la peste está ahí a la vuelta de la esquina, no sé, parece que de verdad el esfuerzo que estamos haciendo es inversamente proporcional al resultado. Y eso sí que me parece que no debemos permitirnos bajar la guardia en ningún momento, porque esta posición diferencial tan positiva que tenemos en España se debe principalmente a que somos libres de peste porcina africana. Así que yo creo que es uno de los tesoros más grandes que tenemos, ser libre de peste, y que teníamos que hacer todos los esfuerzos a nivel individual y colectivos, los que tenemos en esta mesa y todos los que estáis aquí, para que la peste siga manteniéndose fuera de los Pirineos. Bueno, Miguel, es un tema también prioritario dentro del plan estratégico. ¿Quieres comentar algo? Sí, yo creo que los principales puntos los hemos tocado ya, pero también la involucración a nivel de gestionar esto, tratando de protegernos también a nivel administrativo, ¿no? Oye, pues hay otros países de la Unión que están trabajando pues formas de oye, y si llegase el caso, ¿qué pasaría, no? Eso es un punto. Y luego otro punto es las inversiones que sí que vemos que las compañías han hecho. Es algo que hay que poner de manifiesto. Es cierto, Miguel, que el hecho de ampliar las importaciones de lechones es algo que pone en cuestión este punto, pero sí que las inversiones que se están haciendo en construir cabaña para poder precisamente dar ese suministro a la industria y a la propia ganadería de lechones, pues debe tratar de compensar en parte esto, ¿no? Bien, yo antes de pasar al siguiente punto casi me quedo con la frase de Manuel Ramos, que todo empieza por lo que cada uno hacemos en nuestra casa. Ese es el primer paso, que es importante. Y sobre todo por poner también el granito de arena, continuando con lo que decía Miguel Ángel de ese esfuerzo colectivo. Desde la página web de Interport os podéis descargar un kit que hemos hecho donde vienen vídeos sobre bioseguridad, póster, etcétera, que lo podéis utilizar tanto a nivel veterinario como asesores de empresas, a nivel de empresas, y al final pues será un suma y sigue, ¿no? Cada uno de nosotros, el esfuerzo que hagamos, yo creo que es importante en este
trabajar en la dirección que habéis comentado. Bien, yo creo que no hay jornada que se precie que no hablemos del siguiente tema que voy a comentaros. He oído muchos términos, el animal welfare, animal well-being. Creo que la Unión Europea, si no recuerdo mal, lleva 50 años haciendo legislación sobre bienestar animal. No nos hemos caído de ayer en este tema. A mí me tocó vivir todo el tema de bienestar animal del año 97, reglamento del 2000. Hemos vuelto a retomar ese tema casi de la misma manera. Es un tema que preocupa y ocupa, tanto a nivel administrativo como de sector. Por lo tanto, ¿cómo veis esas nuevas normativas que se quieren poner en marcha, tanto en granja, pero también ha vuelto a salir la del transporte, donde limita el número de horas, densidades, ventilación, etcétera? Estamos hablando también que esto tiene una conexión con la competitividad que hablamos al principio. Y bueno, solamente nos queda que vuelvan a retomar también la de industria, ¿no? Creo que es la única que queda por salir. Entonces, bueno, ¿cómo veis desde vuestros sitios, desde vuestros lugares de trabajo y de vuestra posición este tema? Pues yo creo que está en debate, ¿no? Y de hecho, bueno, pues siempre sale en todas las reuniones, que sobre todo los que estéis con la administración, siempre sale este tema, a ver cómo se aborda y si hay moratorias, si no hay moratorias. ¿Qué opinas, Miguel? Venga, rompe el hielo, que sé que vas a dar ahí. No, iba a esperarme caña. para el último, porque si no siempre hablo yo y vamos cortos de tiempo. Y este es un tema bastante Vamos a pedir un aplazamiento de la hora, ¿eh? O sea, rápido y bienestar animal. Obviamente el bienestar animal yo creo que es uno de los pilares del modelo europeo de producción, que sí que nos sirve, obviamente, desde el punto de vista de lo que hablaba también antes precisamente Tomás, de ese valor añadido que te puede dar al consumidor y potenciártelo. ¿Cuál es el problema del bienestar animal? Pues cuando está desproporcionado y cuando incide de una forma negativa tanto en el bienestar animal como obviamente la cuenta de resultados de las granjas. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Ya lo sabéis. O sea, actualmente estamos a nivel de Europa, que se está formando la nueva comisión, la DG Santé. Todos aquellos que habéis visto quién la constituye, posiblemente el comisario de DG Santé, que es húngaro, pues al final el Parlamento se le cargue, es uno de los que tiene uno de las papeletas de que no vaya a pasar el filtro, pero la DG Santé ha cambiado el nombre de la Dirección General de Sanidad y Seguridad Alimentaria y ahora la han puesto Dirección General de Sanidad y Bienestar Animal, ¿vale? Las competencias siguen siendo las mismas, pero ahora mismo en las conversaciones que estamos teniendo con los funcionarios de la Unión Europea es cierto que el dossier que paramos el año pasado, el de bienestar animal en granja, en sacrificio y el de etiquetado, se va a reactivar. O sea, está claro que se va a reactivar. No sabemos todavía los términos y condiciones hacia dónde van a ir, pero se prevé que posiblemente para nivel de bienestar animal en granja podamos tener un borrador de una normativa europea allá por el 2026. Es decir, que quiere decir que se van a poner las pilas de una forma bastante importante. Tenemos el borrador de bienestar animal en el transporte porque lo sacaron a la fuerza sin haberlo terminado ni haberlo rematado por presiones de los animalistas. En breve vamos a hacer público un estudio de impacto que hemos hecho junto con otros 11 países de la Unión Europea y que nos lo ha hecho el IFIP, el Instituto Francés de Investigación de Porcino, para saber el coste que podría tener para cada uno de esos países y concretamente para la España las normativas adicionales simplemente de bienestar en el transporte. En ese estudio, que en principio y se ha hecho de una forma uniforme en todos los países, para España nos arrojaría un incremento de costes por cerdo enviado a matadero de 7,4 euros. ¿Vale? La media sería de la Unión Europea 7,20. Creo que el país que sería el que lo tendría más caro sería Suecia con 9 euros. Quizá uno de los puntos más claves y que puede generar más coste es que es una locura, porque no me atrevo ni a decirlo. Imaginaros que todas las cargas de animales a nivel de granja tiene que estar un veterinario viendo exactamente cómo se hace la carga de animales por bienestar animal. O sea, el coste que podría tener eso sería terrible y además la disponibilidad que tendríamos sería bastante limitada. Por último, pero no menos importante, lo ha dicho antes y lo ha insinuado Pablo, estamos en la parte final de la aplicación del Real Decreto 159, estamos trabajando con el Ministerio y con todas las otras organizaciones en cerrar el documento de flexibilidad a la hora de aplicarlo, porque sí que estamos viendo que al Ministerio le cuesta hablar del término moratoria para el 159, entonces vamos a ver si lo podemos no tener una moratoria, sino dejarlo lo más cerrado posible y lo mejor interpretado para que se pueda aplicar de una forma la más fácil posible.
como estamos todavía en negociaciones, pues es mejor no aventurar, porque no sabemos dónde van a caer, si a la derecha o a la izquierda de las negociaciones, que obviamente estamos con cooperativas, con Asaja, con COAC y con UPA de la mano, trabajando conjuntamente. Muy bien, pues, ¿qué más cosas? Bueno, a ver, dentro del bienestar también uno de los factores influyentes es el consumidor, naturalmente, que muchas veces es el impulsor de todas las políticas y de todo lo que se va a legislar en bienestar animal. El problema que tenemos es que, bueno, bajo mi punto de vista, el consumidor está muy mal informado realmente de cómo producimos actualmente cerdos. En la última encuesta del Eurobarómetro, en octubre de este año pasado, el 90% de los consumidores, aparte de pedir más espacio, que siempre lo piden y al final el espacio es finito, pedían también que los animales tuvieran acceso a agua y pienso, y que vivieran en un entorno adecuado. A ver, decir eso a una producción porcina que controla al milímetro lo que el animal puede beber, puede comer, que vive en un entorno climatizado totalmente, tanto refrigerado como con calefacción. Entonces es algo totalmente que es trabajo de Interpor, que es trabajo realmente, a lo mejor no lo hemos hecho bien, pero tenemos que seguir trabajando en esta línea. Y aparte lo más grave, que el 26% de esos consumidores sí que estaban dispuestos a pagar un poco más, pero solo hasta un 5%. Entonces yo creo que ahí tenemos también otro trabajo, porque el consumidor al final es el que marca un poco la línea de actuación de las autoridades europeas y nacionales. Y hay sectores, bueno, en bienestar que van a entrar en colisión, a lo mejor la cerda y los lechones, cerdas de encubrición si tienen que estar sueltas cuando van en celo, puede ser catastrófico, y en sectores, por ejemplo, yo desde la cooperativa Arcoiris, que tenemos conejos que quieren quitar las jaulas, prácticamente pues desaparecerá un sector. Muy bien. Bueno, yo es que en esto del bienestar, Pablo lo ha explicado antes muy bien. Hay una base que va a ir a coste del agricultor y una parte que vamos a ver si podemos el consumidor pagar, ¿no? Un consumidor hablamos de un consumidor, pero yo creo que tenemos muchísimos tipos de consumidores. Bueno, lo primero, innovación para intentar que la parte que tenemos que asumir la producción no nos cueste en la ecuación que os he dicho. Porque está claro que nos lo han dicho, eso va para vosotros. Bueno, pues vamos a innovar para intentar que eso no nos pase, ¿no? Lo otro, yo no hablaría de un consumidor, yo hablaría de muchos consumidores. Y es muy complejo, en mi opinión, porque esto de la realidad, la percepción es la realidad. La realidad de los números, la realidad científica, la realidad de lo que estaba diciendo Manuel, de tantos... Bueno, eso no existe realmente en un consumidor. El consumidor tiene una percepción. Y eso lo hace realidad. Y si tú le preguntas a un consumidor qué quiere, te va a decir que más. ¿Y quién lo paga? No, eso... Porque además del bienestar, tengo la sensación que lo quieren gratis. O sea, por otro tributo, no digo que no estén dispuestos a pagar, pero yo creo que el tema de derecho de los animales hace que no, esto va a cargo del que lo produce, sino que no venda. A ver, pero claro, cuando llegas a los números no lo transmites. ¿Por qué? Porque es una percepción. Y como tal percepción no se puede medir. Y entonces cuando llegas a ese punto, los interprofesionales lo tenéis mal, porque ¿cómo explicas una percepción, no? Es difícil, y el tema del bienestar creo que lo que hay que controlar muy bien es el riesgo posible de digamos, que no salten escándalos, más que nada porque tampoco el consumidor al final quiere tanta guerra en su casa. Esa sensación es la que tengo. A mí hace un tiempo me decía un buen amigo que todos nos confesamos en la caja del súper. Realmente define claramente cuál es el criterio de compra. Si nos preguntan por emociones, las emociones son gratuitas. Realmente empezamos a ser idílicos o a hacer en las redes sociales. Pero a la hora de marcar tu tendencia de consumo, la marcas en base a otros criterios. Y cada uno en base a sus circunstancias y sus preferencias, ¿no? De todas formas, yo creo que aquí con el bienestar animal, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que ha ocurrido siempre, que nos adaptaremos. Ya nos ocurrió hace unos años y nos adaptamos y sí, somos un sector que nos marcamos por el derecho a la pataleta, pero mientras que estamos dando la pataleta ya estamos pensando en cómo salvar el obstáculo que se nos ha presentado, ¿no? Y yo creo que aquí hay dos tipos de bienestar. Uno es el legislativo, que es una parte de mínimos, como presentaba Pablo, pero luego está el del valor añadido. Y el del valor añadido, yo tengo claro que tenemos que buscarlo no por la parte que esté dispuesto el consumidor a darte, que no te la va a dar. O sea, no te la va a dar.
porque no está dispuesto, pero porque la cadena de distribución que nos hace de filtro con ese consumidor tampoco te lo va a permitir, ¿no? A lo que puedes aspirar con un gradiente mayor de bienestar es que ante diversa oferta tú seas la primera opción, eso sí, pero a igualdad de condiciones económicas, eso lo tengo claro. Pero luego tenemos que ver un poco qué nos aporta a nosotros a nivel de manejo como sector y por mi formación la parte ganadera, realmente lo tengo que ver con ese sesgo, ¿no? Con la parte ganadera. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta que realmente lo que estamos haciendo con las granjas es algo que tiene que tener un retorno, obviamente, en términos productivos. Tenemos esa eficiencia de la que estábamos hablando, en gran parte viene por las condiciones de bienestar que imprimimos en nuestras granjas. Pero yo creo que a veces confundimos el criterio del cerdo con el criterio humano. Y el gran error que creo que cometemos a veces es que no escuchamos a lo que nos está diciendo el cerdo. A veces estamos obsesionados en una convicción, en una idea, en un diseño de granja determinado, un tamaño de corral, etcétera, etcétera. Y cuando lo hacemos y empezamos a trabajar nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Pero somos tozudos, volvemos a repetirlo, ¿no? Y yo creo que al final creo que tenemos que ver esos dos tipos, ¿no? O sea, la parte de bienestar, la que te viene por normativa, pero sobre todo como sector creo que tenemos que ver aquella que realmente te da un valor añadido en términos productivos o en términos de gradiente de marcaje, ¿no? De marca. Yo quería añadir un tema más, obviamente, como siempre, para discrepar con la sala, no con los compañeros, y es el tema de que yo estoy de acuerdo en que es necesario esa parte de llegar al consumidor, y yo creo que se ha desarrollado en España vía los sellos de certificación, ¿vale? Es decir, la forma que podemos es de comunicar hacia la sociedad las cosas que estamos haciendo vía una tercera parte que viene a investigarte la granja y te dice si lo estás haciendo bien o mal. Bueno, pues yo simplemente, por dejar una cosa en el aire, es que ya sabéis que la siguiente fase de los sellos europeos es la internacionalización a países no europeos. ¿Qué pasará cuando importemos productos de países terceros con el mismo sello de bienestar animal que estáis poniendo vosotros encima de la mesa? Veremos. Bien. Yo voy a pedir a la organización que nos dé 5 minutitos más porque no quiero dejar de tratar dos temas, pero antes sí que es verdad comentar que se nos ha quedado pendiente la parte que también ponía el Ministerio aquí de la parte voluntaria de certificación. Hay una parte obligatoria, se está trabajando en Europa por parte de las organizaciones esa parte voluntaria. Es importante, pero también, como decía Miguel Ángel, tener en cuenta que esa parte voluntaria también puede tener consecuencias negativas porque otros países como Brasil pueden hacer esa certificación voluntaria y esa reciprocidad de la que hablábamos puede ser que se vuelva en nuestra contra. O sea que ahí lo dejo para la siguiente mesa de ANAPOR. Dos temas importantes. En uno quiero que seáis breves, pero sí, muy breves. Pero muy breves. Y en otro vamos a comentar, porque también es un tema que sale en todos los debates, acabamos yendo a la comunicación. Vamos a finalizar con comunicación, reputación, imagen. Pero el tema que tenemos sobre la mesa, que también es de obligada preocupación, es el tema de la circularidad, sostenibilidad, biogás, purines, macrogranjas. No nos dejan poner granjas porque tenemos una mala imagen, porque huelen los purines. Llega una denominación de origen y dice que no quiere granjas al lado de su territorio de viñedo. O sea, ¿qué podéis comentar sobre este tema en vuestro día a día, en vuestra vivencia como organización, como empresa? Ya digo que da para mucho, Intentar dar un titular y un mensaje. El tema de la circularidad, uno de los obstáculos realmente que tenemos que superar es el de la gestión de los purines, y ahí con el informe de circularidad, de transformación de circularidad del sector porcino, ha estado muy acertado Deloitte. Por una parte está la gestión de purines como valorización agrícola, de eso no voy a comentar nada porque todos ya lo conocemos, tenemos que ir avanzando tecnológicamente en una aplicación más eficiente, pero una de las soluciones desde luego va a ser las plantas de biogás. Hace 2 días salió en Lérida, en el Segre, que prácticamente con las plantas que iban a construir en Lérida se iba a tratar el 60% del purín de la provincia de Lérida. Una planta de biogás, a modo de ejemplo rápido, por ejemplo, de 120.000 metros cúbicos, le podemos poner también 40.000 toneladas de sandas y otro tipo de residuos, y con eso
pasando de biogás, después con la updragging, sacando biometano, que aproximadamente sale un 60-70%, tenemos sobre 7 metros cúbicos la hora de biometano. Y con eso podemos hacer funcionar 400 camiones al año a razón de 120.000 kilómetros cada camión. Con el digestato sólido lo podemos utilizar para fertilizantes de base orgánica, y el digestato líquido ya está probado realmente, podemos convertirlo en agua de riego, no fertirriego. Y ya para rizar el rizo, que ese es más complicado porque se ha probado a gran escala, el paso del biogás al biometano, que uno de los gases que expulsamos es el CO2, se podría utilizar también para mataderos. Muy bien. Yo, por mi parte, el tema este que has comentado, aparte de todas las partes técnicas y lo que tenemos en el informe de circularidad de Deloitte, que marca perfectamente el camino de lo que puede ser uno de nuestros puntos flojos, que obviamente es la gestión de sus productos, sí que a mí me interesa lo que tú has dicho, que es la parte de comunicación, porque la parte de comunicación y de visibilizar todas las cosas que estamos haciendo a nivel de sostenibilidad, incluso vuelvo a referirme a la charla de Pablo, esa reducción que nosotros hemos tenido en las emisiones de nitrógeno, es difícil que la comunicación positiva llegue a la gente. Llega mucho más fácil la comunicación negativa. Y creo que eso es la fuente actual de algunos problemas que estamos teniendo ahora mismo. Las plantas de biogás, y vuelvo a decir la parte de comunicación, pues son creo que una de las opciones que nosotros tenemos para mejorar la imagen, y resulta que ya estáis viendo que hay más manifestaciones contra las plantas de biogás que contra las macrogranjas. Con lo cual, una cosa que nosotros creíamos que iba a ser positiva, resulta que tenemos un revuelo social todavía más gordo. Lo ha dicho Alberto, tenemos una denominación de origen, que ya lo sabéis, que es Ribera de Duero, que quiere prohibir las granjas en los viñedos. Quieren que nos pongan una distancia entre viñedo y granja, porque consideramos a otro sector que nosotros consideramos como amigo y como parte complementaria en el medio, consideran que nosotros les estorbamos. O sea, cuidado, otro problema de comunicación. Estamos en Castilla-La Mancha también, que quieren hacer un decreto en el que sea la única región de toda Europa que considere que el purín no es un fertilizante. Ojo, cuidado, que tenemos ahí encima de la mesa un decreto que quieren poner que el purín no sea un abono. Esperemos que lo podamos cambiar, pero nuevamente volvemos a impactos directos que nos dan sobre lo que tú has dicho, que se generan desde mi punto de vista, desde un punto de vista que nos cuesta mucho llegar a trasladar y comunicar todo lo bien que lo hacemos en el sector, que podemos mejorarlo, con la tecnología, lo habéis dicho los tres, y creo que el camino obviamente siempre es la mejora, pero nos cuesta un montón. O sea, yo creo que los esfuerzos que tenemos que hacer ahora es atajar el problema de raíz, y es más desde el punto de vista de la comunicación. Lo demás, el sector ya lo hace, pero la comunicación y cómo llegamos a la sociedad para dejarnos ver, nos está jugando malas jugadas, y nunca mejor dicho. Manuel, Tomás y Miguel, un par de mensajes en este sentido para pasar al siguiente, que ya el árbitro me está diciendo que tiempo. Pero le tengo que decir que el VAR que nos dé más margen, que nos han comido el tiempo. O sea, que también las cosas como son. Bueno, perdón, Tomás. Yo, un poco más que añadir realmente lo que se ha dicho, ¿no? Realmente hay un boom ahora mismo con este tema, con esta cuestión. Creo que va a ser una solución operativa para determinadas zonas productoras, pero creo que no es la única. Y a mí el miedo que me da a veces es que nos acomodamos de alguna manera en que ya está aquí la solución, que llegará cuando empecemos a implementarlo, empecemos a funcionar, pero luego hay otros sistemas alternativos que son perfectamente viables también para reducir la base territorial, para depurar de alguna forma la emisión que hacemos de purines y la gestión de purines. Y yo creo que eso también tenemos que seguirlo teniendo presente. Lo que creo que tiene que dar patente en todo momento es que el sector está totalmente comprometido con la sostenibilidad, con la circularidad y con la gestión medioambiental, como ha sido, creo que históricamente, pero especialmente en los últimos años. Y eso es lo que tenemos que intentar de alguna manera publicitarlo en positivo, ¿no? Y explicarlo en positivo. No, yo creo que aquí sí que se puede trasladar muy bien el compromiso del sector. Yo creo que entre comillas no. Yo creo que es más fácil de comunicar que el compromiso. Otra cosa son los resultados o las percepciones de grupos locales que a veces pequeñas, que decíamos antes de un montón de consumidores, a veces una poca cantidad de voz hace más mucho ruido.
no son masas muy grandes, pero bueno, ya lo ponen en la picota para que nos pongan todo esto, ¿no? Y en el biometano, no hay tiempo, pero solo una cosa. Si no creo mal, el digestato que sale de esa planta no está considerado fertilizante, sino residuo. Es residuo, ¿no? Si Entonces, eso para mí... utilizas solo y exclusivamente sus productos, el digestato es un fertilizante. Si en el digestato, como ha dicho Manuel, metes residuos, el digestato es un residuo. Pero todavía no, pero según el tipo de residuos que tú metas, lo puedes utilizar los fabricantes de fertilizante para fabricar abono de base orgánica o no, según el tipo de residuos que tú pongas ahí. Pero no tratamiento de residuos. No quería desatar, digamos, un debate técnico, pero quiero decir que todavía nos falta un poco, coincido con Manuel, de que la solución agronómica, en mi opinión, es la base primera clara y luego el resto de las cosas, ¿no? Bueno, puede ser un camino, pero el biometano, aunque lo podamos venir muy bien de que eso no es para mí, será una solución más, como todo va a ser así. Bien, ¿algún mensaje del informe de circularidad, Miguel? Yo creo que aquí hay un capítulo que se está abriendo y que estáis explorando y que es una vía tanto desde el punto de vista de comunicación que tenéis que capitalizar como sector, porque hay varios stakeholders, el sector energético es uno de ellos, que estará también interesado en acompañaros, pero también en compartir de alguna forma ese equity, esa comunicación. Por tanto, puede ser un colaborador en este sentido. Hay que trabajarlo bien con ellos. Y luego, desde el punto de vista de que efectivamente es una avenida que estáis explorando con potencial, que además de valor económico, no solamente reputacional. Hoy el valor económico está por ver, hay que trabajarlo, pero está ahí. Vale. Solamente pasaremos el informe de circularidad del que hemos hablado para que lo tengáis todos, lo pasamos a ANAPOR, por si lo queréis echar un vistazo, que se presentó la semana pasada en el Ministerio de Agricultura. Y aunque me maten, no puedo dejar de hablar de comunicación. Y como Interpor es que toca hablar de comunicación y de reputación e imagen. O sea que aguantarme un poco, ya sé que tenéis hambre y que tenéis ganas de descansar, pero yo creo que ahora que estamos aquí todos y aquí hay profesionales de comunicación, fijaros todo lo que hacemos, bienestar animal, sostenibilidad, nos preocupamos por la parte social, por los jóvenes, queremos que atraer talento, ¿no? Vamos a las universidades a ofrecer un futuro prometedor a los jóvenes y a los profesionales, donde pueden desarrollar, pero siempre tenemos sobre la mesa el mismo tema, es decir, pensamos que tenemos mala reputación y mala imagen de cara a la sociedad. E incluso, a veces, hasta internamente, entre todos los que somos del sector, nos generamos fake news y falsos mitos. Yo os puedo decir que cuando hemos preguntado a los jóvenes, desde la interprofesional, qué imagen tienen del sector, os puedo asegurar que no tienen ni buena ni mala, pero no tienen mala imagen. El problema que tienen es que no tienen información sobre nosotros o que se las tenemos que transmitir de cierta manera. Hemos hecho experiencias con millennials, con centennials, con generación Z, con profesionales de la salud, con prescriptores, pero un poco para que os mojéis, los que estéis aquí en la mesa, ¿qué podemos hacer? O sea, decir, yo sé lo que hacemos, ¿no? Pero ¿qué pensáis que podemos hacer o qué idea o qué titular podéis darnos antes de finalizar esta mesa redonda? Que yo espero que el año que viene la podamos repetir para seguir avanzando y ampliando todos los temas que se nos han quedado ahí en el tintero. ¿Qué podemos poner sobre el tablero en estos momentos, según vuestra visión? Para ser breve y por arrancar, para mí la comunicación y la reputación es clave para el sector. Y yo, por poner a un mensajito y dejarlo, es que es una labor de todos y, por lo tanto, todos lo tenemos que hacer. Y por mí, yo creo que incluso, pues casi miro a Gemma Ticó, que es casi especialista en comunicación, pero es decir, que todos somos potencialmente comunicadores, vamos a hacerlo. Si cuando nosotros tenemos enfrente a todos los animalistas ambientalistas, son una legión y nosotros somos 15 legiones. Entonces, simplemente que todos y cada uno, ya sé que hay muchos que lo estáis haciendo de una forma muy buena, individual, pero todos somos comunicadores. Contar, si es que lo único que tenemos que hacer es contar lo que hacemos y machacar con lo que contamos que hacemos. Lo que hacéis está fantástico, lo tiene que conocer todo el mundo, pero no tiene que ser solo Alberto, no tiene que ser solo una persona, o solo tiene que ser Interpor. A mí, cuantas más gente se esté comunicando y esté lanzando mensajes en las redes, a la familia, a los amigos, a todos los sitios, eso es como se tiene que trabajar. Si no sabemos comunicar, habrá que aprender, ¿vale? Para eso hay profesionales que nos tienen que ayudar. Yo creo que tenemos que acercar el campo a la ciudad, es lo que creo, ¿no? Yo creo que ha habido un distanciamiento histórico, pues porque al final los grandes núcleos poblacionales han ido hacia donde han ido
Y yo creo de alguna forma las producciones, no el porcino exclusivamente, sino que las producciones ganaderas, especialmente las ganaderas, más diría yo que las agrícolas, las ganaderas yo creo que son percibidas como actividades un poco de segunda línea o como en la lejanía o como aquellos que hacemos las cosas diferentes. Yo creo que tenemos que romper ese estigma, creo que tenemos que explicar qué es lo que hacemos y no tenemos que obsesionarlos en dirigir los mensajes al vegano o al animalista, que realmente no es nuestro público, ¿eh? Realmente no da igual lo que quieras, puedes ir a los foros que quieras, debatir con ellos en una mesa, pero al final somos como dos extremos opuestos que realmente no vamos a ser capaces de encontrarnos, ¿no? Yo creo que dirigir a los mensajes precisamente a esa población joven, esa población urbana, que yo creo que tenemos que conectar un poco con las zonas rurales. Yo creo que eso sería una cosa que nos aportaría valor, que ya se está haciendo, obviamente, pero creo que tenemos que intentar potenciarlo. Bueno, no soy ni nada especialista y me quedo muy lejos en mi trabajo en 35 años, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurre decir, que creo que puede ser positivo, que en la empresa, desde hace tiempo, intentamos transmitir dos puntos, ¿no? Transparencia y confianza. Alguien que es transparente y confianza con una definición, por ponerle un sentido, ¿no? La transparencia es fácil de explicar, lo que se ve, que tú lo que haces se ve, que no hay nada debajo que te se pueda esconder, ¿no? Y la confianza es la percepción o no, la expectativa que yo tengo de que tú te vayas a aportar de forma íntegra y honesta conmigo. Es decir, si conseguimos transmitir no tantos hechos concretos, sino transmitir al consumidor, a la sociedad, que vamos a ser confiables, que vamos a hacer lo que decimos y que nos vamos a aportar de forma íntegra y honesta con vosotros, hombre, pues mala pinta no tiene, ¿no? Otra cosa es que luego no podemos tener, evidentemente, pues riesgos de una crisis reputacional de alguien que se nos escape por ahí, o decirle que ese ha sido un riesgo, digamos, un hecho aislado, ¿no? Pero para mí, yo insistiría en la transparencia y en la confianza. Muy bien. Manuel. Bueno, a ver, eso que comenta Miguel Ángel, yo creo que tenemos la agencia de publicidad más grande y más barata del mundo, que son los 450.000 trabajadores del sector porcino. El mensaje que tenemos que dar tiene que ser un mensaje positivo, de continuidad del sector, muchas veces que es culpa también de gente que estamos dentro, a lo mejor, bueno, no personalmente, pero ese mensaje de que si publican esto vamos a cerrar y tal, a ver, no atrae tampoco, primero para atraer relevo nacional, que es fundamental para el sector, y después de cara al consumidor. Y a nivel de Interporc, con el trabajo que se está haciendo, a lo mejor abro una polémica, pero a lo mejor tendríamos que dejar ir con tanto cuidado y con tanto tacto y con tanto, no saber si decir granja o explotación o enseñar un cerdo o no enseñarlo y ser un poco más atrevidos, porque realmente después en nuestras granjas, aunque no las abramos, los que entran son los que no deberían entrar. Muy bien. Miguel, del plan estratégico, ¿alguna cosa que comentar? Yo creo que lo que voy a ser muy breve. Pasar de la defensa en relación a determinados argumentos que vienen en contra del sector de nichos muy concretos al ataque, y el ataque no es contra esos nichos, evidentemente, es con argumentos desde todo el sector, no solamente centralizados en un Interporc o en determinados polos, todos transmitiendo hacia los mismos interlocutores. Y involucrar en esa transmisión a diferentes stakeholders. Pueden ser retailers, pueden ser educadores, pueden ser científicos, pueden ser un montón de elementos que hay alrededor del sector que pueden colaborar en esa transmisión. Yo lo dejaría como este punto. Muy bien, pues yo antes de finalizar os he prometido una invitación, ¿no? Un regalo. Ahora todos lo doy. Bueno, en primer lugar agradecer al panel que hemos tenido hoy. Seguro que nos hubiese gustado explicar mucho más ampliamente todos los temas. Hemos dado esas pinceladas de temas que preocupan y ocupan al sector. Estamos hablando de un sector que tiene futuro, que somos muy competitivos, en el buen sentido de la palabra, que tenemos esa sostenibilidad triple, ¿no? Económica, social y ambiental, y que, bueno, tenemos que asumir retos, unos que los tenemos más cercanos y otros más lejanos. No he querido entrar en el tema de internacionalización por centrarme en los temas que hemos abordado. Y, bueno, antes de dar un aplauso a los panelistas, que hemos tenido aquí un panel de expertos pues, de alto nivel, hablamos de comunicación, hablamos de conectar el medio rural al medio urbano, y yo quería invitaros al cine. Quiero que os apuntéis una fecha, el 14 de noviembre, estáis todos invitados
a un estreno que se va a hacer en los cines de Callao y, bueno, pues ese estreno va a poner en la plataforma Amazon Prime pues una docuserie del sector que lo que intenta es vincular el mundo urbano al rural, el rural al urbano y poner en valor el medio rural y los jóvenes que tienen la misma preocupación que los urbanos y que los urbanos conozcan el medio rural. Por lo tanto, la invitación la trasladaremos a Napor para que os la traslade a todos vosotros que estéis inscritos y el que quiera venir al estreno esté invitado. Y ahora pondría el vídeo tráiler para que le echéis un vistazo. El mes que viene hará un par de añitos que estoy aquí en Madrid. Guay, ¿qué tal en Madrid? Intentando buscar curro. Complicado, ¿no? Complicadillo. ¿Y si se quedara el negocio, tú que estarías feliz? Claro, pero estaría feliz porque yo también podía descansar. ¿Cuándo te empezaron a llamar jefa? A mí soy yo. Ah, vale. Tú dijiste hace unos días que te querías jubilar. ¡Hombre! ¿Y tanto? Ya me estoy jubilando. A no ser que compremos estas granjas nuevas que han salido aquí ahora en el pueblo. No lo sé si queréis, vosotras. Si lo que estamos hablando es de coger el negocio, tú tienes que quedar el 100% aquí. O sea, no. Es que no me parece justo, ¿no? Es que la vida no es justa. Pero, Paul, ¿qué cojones te va a ir a cuidar cerdos? Va más allá de eso. Es lo que he vivido yo desde pequeño y me... ¿Que vas a coger un trabajo porque te da pena? Pero si queremos que el Paul venga para acá, yo creo que le tenemos que dar rienda suelta. ¡Lucero! Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. Nosotros le vamos a ayudar en lo que podamos y a Jolá se quede con todo. Sí, cuando hace mucho tiempo sí te eché de menos. Yo no puedo estar aquí más de 2-3 meses y no tener ganas de irme a mi casa. Es algo que necesito. Pues si tan claro lo tienes, ¿por qué no te vas? Bueno, se trata de una historia de cómo dos familias, dos chicos se quieren hacer de manos de la granja de sus padres y del negocio de sus padres. Lo que habíamos hablado del relevo generacional, no son actores, son chicos reales, familias reales de nuestro sector y lo tendréis disponible en Amazon Prime. Así que yo solamente me queda deciros que volvemos a las 4, según me ha dicho la organización, y dar un fuerte aplauso a todos los ponentes.